Hola, ¿qué tal? Bienvenido a nuestro canal In Company, en este programa dedicado al desarrollo y a la efectividad organizacional. Hoy con un tema que nos preocupa siempre, y es la gestión del cambio, o el change management. Y muchas veces cuando hablamos de estas dos palabras, ¿no? De esta combinación, de esta idea, nos llenamos de ansiedad, nos llenamos de preocupación. Y lo más curioso es que siempre estamos cambiando. Todas las empresas sufren transformaciones, sufren cambios constantemente. Por eso es importante contar con un modelo, con una estrategia para poder transitar ese camino de la manera menos dolorosa posible. Para eso tenemos varios modelos, como el modelo de Levine, el modelo de los 8 pasos de Potter, el ALCAR, que es el que va a hablar también nuestra invitada, varios modelos de los cuales ya voy a hablar en alguna cápsula en especial, de los tipos de modelo y también de la conveniencia en la elección y en la aplicación de cada uno de ellos. Hoy vamos a tener una mirada muy particular de una profesional dedicada a la gestión del cambio y ella nos va a enriquecer con sus conocimientos y su experiencia. Pero antes quiero invitarlos a suscribirse a nuestro canal para que puedan recibir también las notificaciones de los próximos videos y agradecerles, por supuesto, estar aquí acompañándonos, que para nosotros eso es muy importante. Mi nombre es Patricia Pérez Soler Lugo y ya mismo nos vamos a nuestro tema de hoy. Muchas gracias. Buenas tardes, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de In Company. Como siempre, dándole la bienvenida a una profesional, en este caso llamada María Fernanda Zuluaga. Hola María Fernanda, ¿cómo estás? Hola Patricia, muy bien, muchas gracias por invitarme a tu canal. No, es muy valioso que te encuentres aquí porque como yo siempre le digo a la audiencia, los distintos puntos de vista de distintos profesionales siempre aportan, siempre hacen crecer, incluso también a crear nuevas formas de hacer las cosas. Y como ya habrán notado seguramente, María Fernanda tiene un acento colombiano, ella vive en Bogotá, es colombiana, por supuesto, y es especialista en gestión del cambio y desarrollo del cambio organizacional. Por eso está aquí, porque bueno, este es un canal dedicado mucho al desarrollo organizacional y con ella vamos a empezar a tocar temas de base como por ejemplo, vamos a decir qué es la gestión del cambio. Me gustaría, María Fernanda, que nos cuentes algo más de tu experiencia, de tu vida, de tu trayectoria académica, pero también comiences a decirnos qué es para ti la gestión del cambio. Claro que sí, Patricia. Pues bueno, para mí y para toda la comunidad de profesionales en gestión del cambio es la aplicación de un proceso estructurado dentro de una organización para acompañarla a que haga la transición de un estado actual en el que está a un estado futuro. ¿Para qué? Para que logre esa realización de los beneficios. De hecho, esa es una definición que es compartida por toda la comunidad de Change Practitioners. Esa inclusive eh, es como la que aparece en los estándares de la Asociación de Profesionales de Gestión del Cambio, que es una asociación mundial. Entonces es más fácil a veces la definición que hacer eso realidad, ¿no? Totalmente, totalmente. Y sobre todo cuando apareció en 2020, ¿no? Estalló la pandemia y que si bien estamos en procesos de cambio continuo y las empresas siempre aplican estos procesos, ahí fue como que nos quedamos en blanco. Y por eso también es muy importante tener, como dices, ¿no? El objetivo definido para poder trazar un plan y hacerlo como el cambio planeado, ¿no? Que es justamente parte de esa definición. Además, vos sos practitioner, dijiste, no me acuerdo, Sí, no me sale. así es, mira, yo le he consagrado mi vida profesional al tema de gestión del cambio. Yo fui de las pioneras de gestión del cambio acá en Colombia. De hecho, pues empezaron a hacer una formación a nivel ya formal aquí en desarrollo y cambio organizacional, como bien lo dijiste, a nivel de posgrado académico. Bueno, Y después de eso lo hice hace por ahí
casi 20 años. Y también estoy certificada como Change Practitioner de ProSci. ProSci es una empresa de investigación en cambio. Es multinacional, tiene investigaciones fuertes en Norteamérica, pero también en Europa, por supuesto también acá en Latinoamérica. Entonces ellos producen conocimiento eh, y es una metodología también muy interesante para materializar esto de la gestión del cambio, ¿no? Sí, precisamente porque siempre decimos en nuestro entorno de desarrollo organizacional que a veces se traen modelos aplicados en otros países anglosajones, incluso europeos, que no están funcionando en nuestra ideología latina, en nuestra cultura latina, ¿no? Entonces, veo que este enfoque que estás comentando, que estás mencionando con esta institución, puede llegar a ser un cambio muy, muy importante también para esta rama del desarrollo. Así es. Como gestora del cambio, eh, comentame cuáles serían tus enfoques más habituales, digamos, qué es lo que está pidiendo hoy la empresa, cómo está viviendo esta situación del cambio. Mira, la situación de la empresa hoy es muy diversa. Yo he tenido la oportunidad de trabajar con el sector público, acompañando cambios con más de 250.000 usuarios, es decir, que impactan a una población grande, heterogénea. Entonces, hay de todo, hay desde la necesidad y por qué también un poco como adelantándome a algo que hablábamos tú y yo, y es porque una empresa contrata gestión del cambio, ¿no? Porque a veces parece ser algo muy etéreo, pero realmente lo contratan es porque necesitan hacer transiciones agresivas y necesitan aplicar un método para garantizar que los resultados se den. Entonces, puede ser desde la adopción de un software se usa mucho en el sector de tecnología. De hecho, tuve la oportunidad de terminar hace nada, en este mismo mes, un proyecto súper interesante, eh, eh, bueno, con Avinbev, que es de las cerveceras pues, más grandes que se tiene a nivel global. Es la dueña de Grupo Modelo, de Bavaria acá en Colombia, México Grupo Modelo, de Cervecería Nacional Dominicana, República Dominicana. Bueno, digamos que tiene en la zona en la que yo estaba era liderando Middle Américas. Y Sí. en este caso estábamos adscritos a Tech Supply, que es como el área que produce software y tecnología, desde soluciones de inteligencia artificial hasta otro tipo de softwares y herramientas para mejorar, digamos que toda la producción y ser mucho más competitivos. Entonces, digamos que la empresa quiere resultados, la empresa quisiera programar casi que como si fuera más, una cosa más del software, ¿no? Entonces, programas el software y necesitamos como programar a la gente para que adopte estos cambios, ¿no? Y pues digamos que aunque si bien no es así, pues porque el ser humano es un ser muy complejo y más cuando estás hablando de un colectivo y de un comportamiento organizacional, de todas formas sí es posible cuando hay un método y cuando hay ciencia detrás de eso. Por eso mi énfasis siempre y mi celo, porque también he rechazado proyectos en donde veo que, digamos, la estructuración del proyecto de gestión del cambio, digamos, no tiene un abordaje profesional y he tenido que decir, no, gracias, no creo en esto, así no va a funcionar, estamos improvisando y soy muy cuidadosa del usuario. Entonces, ellos quieren que el usuario usualmente adopte esos cambios. La verdad es como lo que más quiere, sea por eso, sea porque estás haciendo una fusión. Hay empresas que pasan por fusiones y adquisiciones con gran velocidad. Entonces, pues hacen unas transiciones espectaculares de cara al cliente, pero internamente, digamos, todas esas dobles estructuras que suceden, digamos, las transiciones fuertes que se viven necesitan de un enfoque estructurado. Entonces, digamos que en esos casos es muy útil poder contratar un servicio de change management. Sí, me encanta lo que dices porque sí, efectivamente, las empresas
están como más humanizadas. Yo veo que hay un cambio muy grande en eso, pero siguen también persiguiendo las regalías, las ganancias y tienen unos objetivos planteados, ¿no? Pero sí es cierto que la gente sufre mucho el tema de los cambios y no se los puede programar como se programan las tecnologías, como decías recién. Sí, Sí. y también otro tipo de cosas en las que también nos contratan en Change Management es para hacer también evoluciones culturales. Eso también es un gran tema que también manejamos. Eh, y es cambiar todo este mindset. Ahorita obviamente está la moda del agilismo. Entonces es cómo acompañas a esa organización que tiene 22.000 empleados, eh, o a veces ni siquiera tantos. Hay empresas que pueden tener 400 empleados, pero quieres como junta directiva de esta empresa que haya una cultura que facilite realmente adaptarse a la competitividad de la dinámica de sus markets, ¿no? Entonces allí es donde gestión del cambio realmente agrega valor. Y aunque si bien no se puede programar a la gente, sí es cierto que uno de los beneficios fundamentales de gestión del cambio es acortar la curva de adopción. Es decir, sin gestión del cambio, igual el cambio se va a dar, pero digamos que funciona de forma atropellada, desaprovechando muchísimos recursos de plata, de tiempo, que a veces es más importante el tiempo que el mismo dinero. Entonces, lo que hace Change Management es acortar la curva de aprendizaje. Entonces, ese valor agregado hoy en día es fundamental. Sí, tal cual, tal cual. Y no solamente, como decías, ¿no? El tiempo, el dinero, se lleva puesto a veces mucha gente que queda mal, o sea, queda muy mal, queda resentida porque no hay una comunicación muy efectiva cuando se empiezan a gestionar estos cambios. Y me imagino que también debe tener que ver con esto que comentabas, ¿no? Hay algunos proyectos que yo por ética digo que no, porque no se cuida al ser humano, que es también una de las cosas que los doístas siempre cuidamos, el Sí, carácter. hace poco me tocó, de hecho, decir a una empresa pues, que quiero mucho, era una empresa grande, digamos que conocida porque, digamos, el nivel de burnout que tienen los colaboradores de esa empresa digamos que es bien conocida, ¿no? O sea, tú dices, uy, cuando te hablan de esa empresa, es como, uy, la gente de allá es duro trabajar allí y estaba precisamente adscrita a un tema cultural, pero de allí vienen también muchas lecciones aprendidas porque querían precisamente hacer esta transición y no había ese enfoque estructurado, sino, y acá me adelanto un poco como cuáles son esos errores que yo encuentro a veces como un poquito novatadas, no sé si llamarlo así, Contá de un poco los. más, contá, si se puede, ¿no? Contar un poco más de cuáles serían estos errores, sin mencionar a las empresas, pero estos, sí, errores que se cometen en el transcurso de todo un proceso. Claro que sí, mira, desde mi punto de vista, ¿qué es lo que pasa? Que como usualmente, y inclusive según los estándares que te comento de Change Management, nosotros tenemos una relación muy directa con la gerencia de proyectos, con la gestión de proyectos. De hecho, la metodología de PROSA ahí habla de un triángulo, ¿sí? Para que sea un cambio exitoso y obviamente está en una arista el Change Practitioner, ¿sí? El experto en gestión del cambio. En la otra está la gerencia del proyecto, porque usualmente es un proyecto que tiene un inicio y un fin, ¿sí? Y arriba está como el sponsorship, ¿sí? Como ese patrocinio activo que es súper importante para lograr el resultado, ¿no? Es como el triángulo de oro, pues que según esta metodología tiene que suceder. Entonces, ¿qué es lo que yo he visto en la práctica? Sí, porque esa es la otra, la teoría es divina, pero la práctica Ah, es sí, otra bueno, cosa, por eso, claramente. exacto. Entonces, lo que yo he visto es que en esta arista, lo que usualmente pasa es que los proyectos a veces no están bien dimensionados. ¿M? No están bien dimensionados en el alcance, especialmente. Entonces, como se quedan cortos y tienen que cumplir, ¿qué es lo que a veces hacen? Que empiezan a absorber el recurso de change management si no les das
y no les tienes una explicación clara del rol de gestión del cambio, ellos empiezan y tienden a absorber a los de Change Management para suplir todos esos puntos operativos que se están quedando corto en el alcance del proyecto para cumplir. Entonces, creo que eso es un defecto enorme que puede pasar cuando son proyectos de tecnología. Si en gestión del cambio no se entrega una propuesta de valor clara. ¿Mm? También creo que hay unos aciertos, ¿no? Entonces, un gran acierto es que dentro de los planes del proyecto técnico esté incluido, o sea, entretejido, las acciones de Change Management. Para que avance el proyecto, pues avanza el proyecto de Sí, Change paralelamente, ¿no? Esa es una muy buena práctica. sí. También otros errores comunes son no identificar correctamente los canales de comunicación, ¿no? Parte de esta ciencia es saber cuándo comunicas, qué comunicas y a través de qué canal comunicas. Entonces, inclusive hay veces y que es una falsa creencia, ¿no? Entonces, no, se hace la super pieza divina, espectacular de comunicaciones, el experto en comunicaciones, el diseñador hace una cosa maravillosa, pero mandada por el canal que no es, pues eso no le habla a la gente. Y a veces, inclusive, un texto que ni siquiera tenga tanto diseño gráfico ni tanta cosa, que además inclusive sale más barato, salido del correo electrónico de este sponsor, de esta persona que tiene alto impacto en la organización, que realmente es un influenciador, te genera todo el resultado que no te generó todo ese desgaste que hizo, ¿sí? Yo pensaría Sí, ese es un segundo error, ¿sí? Equivocarse en el canal de comunicación y en el emisor que debe y en dar el el mensaje. Eso requiere experticia, eso requiere, digamos que tener cancha. estudio. Otro Me ha tercer pasado, error. me ha pasado a mí con esto de la comunicación que cuentas, es que con el afán de tranquilizar a la gente, porque a veces empiezan a notar turbulencias, inseguridades, Siempre van a pasar. sí, y Mm. entonces dicen, No no, vamos conozco a... el primer proyecto en donde eso no pasa. Ah, claro, pero a veces me ha pasado que dice, bueno, vamos a decirle algo, como para tranquilizarlos, pero no es una noticia o una información relevante o a veces peor, ¿no? Que no es cierta. Entonces, bueno, es como decir, digámosle algo para que se queden tranquilos, pero la gente lo percibe, Mm. la gente se da cuenta. La Entonces, gente la no es comunicación boba. tiene que estar bien organizada, como explicabas recién, y también los canales, ¿no? Elegir bien el canal y qué es lo que se quiere comunicar. Yo creo que eso es fundamental. Yo creo que también es importante en esa línea que, digamos que un change practitioner tiene que moverse muy bien en todos los niveles, especialmente en el nivel directivo para arriba. Porque muchas veces, bueno, en los temas culturales, de hecho, Edgar Chain, que es el experto pues en cultura, me gusta mucho ese referente en temas culturales, él dice que el liderazgo, sí, casi que el liderazgo y el cambio están son parte de la misma moneda. ¿Sí? Realmente la mejor intervención cultural empieza con ese grupo primario de arriba, ¿no? Como son los papás, son los hijos. Entonces, a veces te desgastas, vuelve y juega, haciendo como todo por debajo con el equipo, pero nunca va a suceder hasta que no canalices y estructures bien ese cambio desde donde debe empezar. Y en efecto, pues la gente tiene que también ver evidencia de que sus miedos, sus temores a esos cambios no son ciertos. Y esa evidencia la da pues el soporte del proyecto técnico que estás implementando, la estrategia, pero tiene que ser muy real, es decir, no, ahí no se vale mentir, o sea, gestión del cambio es hablar mucho con la verdad y con la Con la verdad, transparencia y exactamente. permitir esa seguridad psicológica que tanto hablan los estudiosos, que tiene que ver ese psychological safety,
y sentirte seguro de que puedes cometer errores, de que puedes hablarlo, que puedes preguntar, que puedes cuestionar. Hay unos proyectos divinos de Change que inclusive empiezan es con los más rebeldes y con los que más están en contra del cambio, se vuelven como los movers. Y los que mueven la organización, Líderes, porque cuando los conquistas a ellos son unos líderes natos espectaculares y claro, esas estrategias claro. funcionan muy Hay que, bien en la hay que práctica. identificarlos, hay que identificarlos. Y una cosa que también ahora como que está, no es algo nuevo, pero como que está adquiriendo más relevancia, es la inteligencia intuitiva y tiene que ver con esta seguridad en el pensamiento que nombrabas recién, para tener a la gente atraída, ¿no? Y cautiva, por decirlo de alguna manera, de este cambio que estamos queriendo gestionar. Así que esta inteligencia intuitiva es la que nos va a decir a nosotros, no, nos están mintiendo, hay verdades a media, hay información que retaseada, ¿no? De a pedazos, y eso va a generar sí o sí inseguridad. A veces es preferible ser más claros y más, bueno, creo que la parte de la comunicación sí tiene que estar muy bien estudiada junto con el cambio, que es fundamental para poder llevar el proceso adelante. ¿Cómo lo ves? Estoy totalmente de acuerdo, inclusive en gestión del cambio, pues es todo lo que tenga que ver como con el people side of the change, o sea, como la parte de gente del cambio, pero eso también implica hacer revisiones de estructuras salariales, también revisión de cosas duras que hacen que haya una armonía y una congruencia con ese cambio que van a vivir. Entonces, por ejemplo, hay veces que se hacen intervenciones superficiales de cambio y se hace toda la estrategia, preparas a las personas para que lo adopten, para que tengan el deseo, para que sepan cómo hacer el cambio, pero si en la organización ejercerlo no es reforzante, ¿sí? Yéndose a la psicología más pura, la básica, ¿sí? Castigo, reforzamiento, o sea, modelo más Skinner, más pavloviano, así antiguo, pues no va a funcionar. Entonces, pues si va en contra de tu salario variable o no está alineado con tu salario variable, entonces con los temas de remuneración o si esto no se normaliza el cambio con los nuevos ingresos, entonces con la rotación pues se va al cambio otra vez toda la gestión que hiciste. Es decir, esto tiene un método y de hecho es uno de los principios del cambio, ¿no? Hay 5 principios fundamentales y uno de ellos es que el cambio no se da naturalmente así no, esto requiere una estructura, requiere un método y requiere ciencia, por eso es una disciplina. Efectivo, exactamente. Sí, estoy completamente de acuerdo. Ahí está. Bueno, y continuando con esto que nos cuentas, María Fernanda, a mí me gustaría saber que si nos podés compartir qué modelos de gestión de cambio te funcionaron más en la práctica. Claro que sí, pues mira, hay muchos modelos de gestión del cambio. Hay uno de Kotter, hay otro de McKinsey, de los 7 frameworks, hay muchos. Pero realmente entre más grande es el cambio y más grande el volumen de la población de impactados con las que vas a trabajar, creo que más simple y sencillo tiene que ser el modelo. Entonces, por eso yo realmente he disfrutado mucho trabajar con el modelo de ProSci. Ellos tienen un modelo que es el modelo ADKAR, que precisamente viene de sus siglas esos, de hecho, son los resultados de un proceso de cambio. ¿Sí? Los resultados de un proceso de cambio que es que la persona pase por la fase de awareness, y por eso se llama ADKAR del acrónimo. Sí. Entonces, A de awareness, y es que la persona tenga esa conciencia de la urgencia del cambio. Después debe pasar por la fase de desire, que es ya como realmente decir, he decidido subirme a esto, no sé cómo lo voy a hacer, pero sí, yo creo que tenemos que cambiar, creo que tenemos que hacerlo ya, no he dicho que hay que hacer. Claro Y que esa es la también, fase de desire. también es esto, ¿no? Es que, no sé si lo dije antes o no, pero que la gente esté convencida de que el cambio es para bien. Porque Así si, es. empezando por algo tan simple, si vemos y demostramos que el cambio va a ser para mejor, y bueno, va a ser mucho más fácil. Sí, y más que eso es saber lo que ellos llaman el what it's in there for me. What it's in there for me, el WIF, o sea, ¿qué hay allí para mí? Porque mira que pasa mucho, que creo que es otro error que a veces en el que caen mis colegas,
Y es que dicen, oiga, sí, les mostramos a la gente que la organización va a aumentar su margen de utilidad, que vamos a automatizar las plantas, vamos a terminar con el trabajo. Pero tú dices, bueno, yo no sé, qué sé yo, un ¿no? operario de planta, pues va a pensar, pues sí, van a subir los ingresos de todo el mundo, acá esto va a quedar sin gente y yo me voy a quedar sin trabajo. Sí. Eso te iba a Entonces, decir, esas son la cosas que hay automatización. que trabajar con mucha honestidad, ¿sí? Saber mostrar cómo ese y gestionar ese panorama y digamos esas situaciones y por eso es que nos contratan a los profesionales para hacerlo bien. Entonces también deseo tiene que ver con eso, como venga, yo ahí individualmente cómo hago, porque este modelo de prosa y parte de que así como yo como individuo paso por este proceso de cambio, cuando yo individuo con este proceso ADCAR, más el del lado, más el del lado, más el del lado, más todos están viviendo esto por dentro, por así decirlo, lo logran. Colectivamente logramos el cambio. Al final, pues, ¿quién opera el software? ¿Quién opera los cambios? Pues la gente. Entonces, por eso ese tema de desire en esa fase es muy importante ser muy específicos y es levantando los beneficios para el cargo, para la persona, ¿no? Que es Claro, distinto los de la organización a los de la persona. de los de cada uno. Esto es muy de ahí sí como desarrollo organizacional, ¿sabes? Porque mueve es más como esos motivadores personales, ¿sí? Después de que pasas ya por ese deseo, entonces ahora, bueno, ahora dígame yo qué tengo que hacer, o sea, qué hay que hacer para cambiar. Entonces a eso lo llaman knowledge, ¿sí? Es toda la parte ya del contexto, eh, que tengo que hacer durante el cambio, después del cambio. Que acá, por ejemplo, es muy bueno que el usuario tenga esa claridad de que sí, necesita más trabajo, o sea, todo cambio necesita un esfuerzo, que no va a ser ese esfuerzo por siempre, pero durante la transición, por supuesto, siempre hay que poner más esfuerzo del que normalmente hacía. De hecho, eso es la resistencia más común en los procesos de cambio, que la gente dice, no, pero no me va a tocar trabajar más porque tengo que Sería mantener normal. lo que estoy haciendo más el cambio. Sí, 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 y es bueno decirlo a la gente que es real, que es real, ¿sí? Pues, que es real y que vamos a tener, pero que en un momento dado después de ese pico va a venir, como después de los dolorosos vienen los gloriosos y vamos a ver los Claro, resultados de esa visión de cambio. Y después está la fase de ability, que es la habilidad, es muy distinta a la fase de capacitación. Es otro error muy común, especialmente cuando se trata de software, que los de los proyectos te dicen, no, ya capacitamos, listo, entregamos este software. No, es súper distinto, inclusive en el Go Live, en la fase de los proyectos del Go Live, deben coincidir es con la fase de ability, ni siquiera la de knowledge. El Go Live debería coincidir con la fase de Ability para realmente aumentar la curva de adopción y la rapidez. Entonces es distinto cuando tú estás operando la el cambio práctica y el ejercicio, sí. y tus errores no tienen consecuencias reales en tu trabajo. Entonces Claro. ahí estás capacitando, pero ya en habilidad, ya cuando estás con el Go Live y ya tienes realmente el producto ya en ambiente productivo, ya realmente lo puedes usar y vas a meter información real, ahí se necesita un acompañamiento y un coaching Sí. de desempeño muy importante en esa fase para que ellos logren esa habilidad en el puesto de trabajo. Entonces, Disminuyan esa es la también, fase de habilidad y disminuyan también ese temor al error, ¿no? Porque siempre está también. Entonces sí creo que y como no los dices, dejes solos, y no los dejes solos a los claro, usuarios. Como, ah, no, muy, es que ya te capacité. No, no es no, así, no es que ya te capacité, no, ya me capacitaste, pero yo no soy un robot, necesito un claro, espacio aún para entrenar la habilidad. sí, Y la fase de reinforcement ya es la fase final, que es todo lo que se requiere para mantener ese cambio. Tampoco puedes decir, ah, bueno, ya tienen la habilidad, listo. No, tú tienes que garantizar que ese cambio continúe haciéndose. Acá yo participé en un proyecto súper lindo con el gobierno, con un software que se llamaba Sofía Plus, y ese software me llena de satisfacción saber que, digamos, lideré ese proyecto en la parte de change y años después, Sofía Plus, que se llama el software, sigue operando. Y esto, digamos que lo operan los empresarios, el gobierno, más de 250.000 estudiantes que tienen, bueno, esa empresa de educación pública. Entonces, eso debe suceder. Debes garantizar que el día que no estés, eso opere bien. Es muy parecido como a la fase de hypercare que manejan los PMs, los project
managers, entonces puede, digamos que estar un poco en esa fase ya de entrega, en donde ya pasa de manos y queda ya como el business as usual, o sea, como parte del negocio, esa nueva forma de trabajo ya se vuelve lo común. Es ahí cuando puedes soltar el proyecto de change. Es decir, que una persona que contrate un proyecto de change no solamente debe ser por proyecto, sino que tiene que hacer como unas fasecitas escalonadas al finalizar el proyecto, al cerrarlo, en donde todavía estés acompañando y monitoreando, ¿no? Entonces, ese modelo de ADKAR, de Prosa, y que obviamente es un mucho más complejo esto de lo que te estoy diciendo, o sea, este es como el No, si estamos ADKAR dando Blueprint, un pero ellos pantallazo. tienen muchos más knowledge que satelitan todo esto. Tienen unas herramientas de medición. Creo que otro de los errores muy comunes de los change practitioners es que le cuentan todo el activismo de actividades que le van a hacer al cliente y el cliente al final solo te entiende es por los resultados, ¿no? Entonces, no, dime qué va a resultar, no me digas todo lo que tienes que hacer para. Claro, yo te voy a ayudar y yo sé que tienes que hacer un montón de cosas, pero dime el resultado. A veces cae mucho el change practitioner o el líder de ese proyecto en decir todo el activismo y entonces como que es confuso y es etéreo, entonces tienes que saber mostrar resultados de manera sencilla, sencilla. Entre más sencillo, mejor funciona todo. Es entendible y da menos miedo, como digo. Así es. Por eso yo trato siempre de bajar las informaciones y todos los procesos en un lenguaje más claro y mucho más cotidiano, porque da menos miedo. Entonces uno sabe, sin mentirles, ¿no? Esto va a doler, va a haber un cambio, va a haber un esfuerzo extra, pero tiene tales y tales y tales beneficios y se va a hacer de una manera muy acompañada y eso creo que genera mucha más adopción, digamos, de ese cambio que si no se le informa a la gente. De acuerdo, de acuerdo. Y entre más sencillo, más difícil es operar. Eso Claro. sí es claro. Cuando tú ves una operación fácil, cuando ves como un Lean Change Management, como una versión corta, sintética, unos indicadores claros. Digamos, yo he tenido el privilegio de poder cuantificar la gestión del ADCAR para que el empresario sepa cuánto va en su avance semanal, semana a semana, inclusive llevando muchos proyectos al tiempo de Change Management y puede tener un dashboard del empresario de mira. Así van Bien estos claro. proyectos en el avance y así ya sabes cuando lleguemos al 100% que nos fuimos. Y acá ya sabes semana a semana en qué porcentaje vas y lo tenemos claro. Lo Y tenemos fíjate, claro y lo cruzamos con... no, digo, fíjate que eso, perdón, porque como hay un delay, ¿no? A veces por ahí parece que te piso. También eso sirve porque en el medio de un proceso puede pasar que cambie la gente, cambie el director, cambien los gerentes, algunas personas se quedan en el camino y entonces el tener es un dashboard así tan claro y tan preciso nos facilita mucho la intervención de nuevas personas que se sumen a ese proyecto, que también ha pasado mucho, ¿no? Durante estos últimos 4 años, el tema de gestionar un cambio con cambio de gente en el medio. Entonces, cuando no son claras las mediciones, las informaciones, los reportes, se complica mucho más. Eso es lo que me ha pasado a mí, por ejemplo. Y esto se vuelve todavía más fundamental, ¿sabes? ¿En qué casos? Cuando hay saturación de cambio. He tenido la oportunidad también de trabajar en espacios así. Entonces tienes 17 proyectos, 20 proyectos que están corriendo simultáneamente en la organización. Unos se cruzan con los mismos usuarios impactados y obviamente ya ellos, es más, como lo dice la misma definición, es más cambio que el que la organización Soportar. puede adoptar o soportar, exacto, está en capacidad de hacerlo con efectividad. Entonces ahí vale mucho la pena que se pueda tener esa conversación pues en primera línea de, bueno, vas a ir al ritmo de la gente, o sea, acá hay que escoger cuál Sí. vamos a cancelar. A propósito del modelo allá, el que cancela lo que no le pega al resultado para ganar y comprar tiempo.
Entonces, bueno, acá, ¿qué vamos a cancelar? Porque acá hay algo que cancelar. O sea, tú puedes cumplir, pero acá tengamos claro eso. Y es bueno poner esas conversaciones. Si no está el change practitioner, ni siquiera los de los proyectos en su día a día no se dan cuenta. O sea, digamos que de alguna manera, sí, el change practitioner es como el representante de su usuario, ¿no? Y el defensor del usuario No, y y el que tiene habla una por el visión mucho usuario. más sistémica, por supuesto, y eso hace falta, tener una visión sistémica y a veces dice, no, pero como es alguien de afuera, ¿cómo va a resultar un cambio manejado por alguien que no es de la empresa? Y justamente a Es veces mejor. es Desde mi mejor. punto de vista, cuando son proyectos específicos, por ejemplo, estos de tecnología, inclusive culturales, yo creo que es un buen inicio, porque es mucho más fácil que un consultor externo, pero No está in-house, bien. pero in-house, o sea, no estás en la nómina de la empresa, pero estás todo el Claro, día en la empresa, ¿sí? claro. Teniendo esa claridad, sí, o sea, digamos que eres parte, pero estás fuera, digamos, de las dinámicas políticas, es decir, tú puedes decir cosas que internamente no se pueden decir, tú puedes Ah, cuestionar cosas que internamente, mejor dicho, vuela la cabeza el que lo cuestione a veces, ¿no? Porque esa es la no, realidad. Entonces, desde totalmente. ese punto de vista, es muchísimo mejor tener un consultor externo, ¿sí? Alguien que pueda cuestionar, alguien que le pueda decir, de hecho, en Por un ahí no proyecto, es. me acuerdo en otro proyecto, en otro, que yo, bueno, tenía mi equipo obviamente de trabajo de Change Practitioners, yo estaba liderando el tema de Change, y uno de mis managers del equipo le preguntó a una cabeza de primera línea, oye, por qué hacen productos que al usuario no le sirven? O sea, así se lo dijo, así, me encantó. Pluk. Y obviamente lo que dijo, uy, o sea, eso sí le generó un sacudón y eso es cambio, eso es gestión del cambio, o sea, Eso es poder, gestión. esta pregunta jamás se la va a hacer alguien que trabaje con esta persona, eso tiene que hacerle un consultor de afuera que pueda cuestionar con amor y a la vez generar el resultado, ¿no? Porque también las organizaciones toman sus decisiones por muchas razones muy fundamentadas, ellos tampoco improvisan, no son locos de ninguna No, manera. no, totalmente, Pero totalmente. cuando tú desde afuera ya estás out of the box, ya estás fuera de la caja, pues tienes Mucho más. mucho más fácil las soluciones. Entonces, desde ese punto de vista, creo que sí es mucho más sano tener un consultor externo de Change Management. Distinto a si estás en unos procesos en donde sabes que tu negocio, no, qué sé yo, el negocio de impresión, que tú sabes que ya se bajó, que ya hay un tema global cultural, un tema que ya esta industria va a morir, ¿sí? Y que tú necesitas reinvertirte y necesitas empezar a incubar Que casi bueno, que una nueva empresa. En ese caso, sí es muy importante tener una oficina de change interna o alguien que esté adentro y sí, que sí, pueda sí. ayudar a priorizar y a reinventar la empresa, que eso pasó mucho ahorita con el COVID. Entonces, Sí. por eso ahorita estás viendo unos porcentajes más altos de oficinas de change y dentro de la organización que están dependiendo o de presidencia directamente o a veces quedan vinculadas a las áreas de recursos humanos. Ahí sí es muy sano tenerlos adentro, que sean de nóminas, que sean de la casa, porque eso va para largo y además porque es mucho más barato en ese sentido. Pero cuando son proyectos muy específicos, tiene que ser de afuera, es mi sugerencia. Sí, y aparte me gusta y voy a resaltar esto que dijiste, ¿no? Cuando lo estabas explicando, decir, bueno, cuestionar, alguien de afuera tiene esa habilidad y esa facultad de cuestionar con amor. Y no estamos hablando del amor romántico, ¿no? Sino del amor. No, porque esto a veces muchas personas que son muy estructuradas dicen, no, que hablemos de emociones cuando estamos hablando de empresas. Y justamente el desarrollo organizacional tiene esta particularidad, ¿no? De fijarse tanto en la persona, pero no como una cuestión de del apapachamiento, como se dice aquí en México, sino el cuidado de la persona, el cuidado de un razonamiento sano, poco influenciado por opiniones que no son buenas, sino que son tóxicas. Y especialmente un amor entendido como que voy a buscar qué es lo que más te conviene a ti, ¿no? Desde un punto de vista ajeno, o sea, desde un punto de vista de afuera. Porque cuando Claro, ya eres parte de una organización, pues obvio que tienes algo que perder, o sea, tu trabajo, tu puesto, sí, no, no, y ni- eso pesa, eso pesa. sí. Bueno, y ya mira,
Yo le prometí a la audiencia que iban a hacer videos más cortos, pero la verdad es que se nos va 1 hora y podemos seguir más. Y un tema que me gustaría dejar pendiente para un futuro es la gestión del cambio en estos nuevos entornos ágiles, de los que también estuviste mencionando. Pero bueno, hoy vamos a dejar aquí, si quieres dar alguna reflexión final y también contarnos dónde te podemos encontrar o cómo te podemos encontrar, María Fernanda, sería genial para cerrar esta charla de hoy. Claro que sí, pues yo trabajo con una empresa que se llama Ingenia, acá en Colombia, pero pues también operamos proyectos pues fuera. Igual mi celular es +57 314 312 4420, acá lo estoy dejando en el chat, Ah, más bien. 57 que es Colombia, +57 314 312 4420. Por supuesto, pueden escribirme a ese celular con toda tranquilidad en lo que necesiten, todo lo que haga crecer la disciplina de Change Management es muy importante. Me duele en el alma, así en las entrañas, cuando veo procesos de cambio mal llevados, de Sí, personas que creen que eso es solo capacitar y ya, o personas que quieren de pronto tener el negocio, pero no tienen la cancha, no tienen este enfoque estructurado que está como probado ya, como por la ciencia, por tal las cual, investigaciones. tal cual. Entonces, pues me duele mucho con el usuario que le pongan a hacer más cosas y al revés los saturen más con actividades sin sentido tras de que no tienen tiempo en general, ¿no? La gente que el usuario pues ya Sí, está vamos a reventado con su trabajo pensar normal y pues que le pongas más que además no le van a impactar. A mí eso me duele las entrañas. Entonces, sí, la invitación es a que seamos profesionales. Sí puede muy bien. aparecer gente que dice que lo hace, pero lo que te digo, yo esto le he dedicado mi vida, es mi posgrado, he sido pionera en Colombia, trabajamos también de la llave con otros modelos de change muy interesantes que miran, no me alcanzaría para contarte, acá trabajamos inclusive con una persona que tiene modelos de Harvard, bueno, de DataWise también, con cómo transformamos las organizaciones para que sean organizaciones que saben trabajar con datos de manera inteligente desde cero, o sea, from the scratch, hasta testimonios que tú no te imaginas del sector gobierno, y no sacas a las personas ni un instante de su día a día, que eso es espectacular, también esa metodología. Entonces, bueno, hemos hecho muchas cosas que gracias a Dios no puedo contar un proyecto así como fallido en Change, gracias a Dios en los que hemos podido servir, pues ha sido como con amor y con resultados. Entonces, pues la invitación es eso, a que seamos muy profesionales, los que estamos en Change, que planeemos, sí, planeemos. Obviamente la fase de alistamiento toma un tiempo, pero hace que el agilismo se ejecute a 1000 sin desgastar al usuario ni al cliente. Claro, Entonces, exactamente. pues esa es sobre todo la reflexión que me gustaría dejar y por supuesto allí el celular. Muchísimas gracias entonces, María Fernanda. Seguimos en contacto a todos ustedes. Espero que esto le haya sido de utilidad. Déjennos sus comentarios, sus inquietudes, sus preguntas y por supuesto vamos a estar respondiendo y con todo gusto como siempre. Nos vemos el martes que viene. Bye. Chao.